No fue un tesoro enterrado ni una reliquia guardada en un cofre lo que Alejandro dejó como enigma. Fue un proyecto político que muchos de sus contemporáneos entendieron como traición. Ese es el secreto más prohibido del conquistador, la hipótesis de que Alejandro no buscó solo conquistar territorios, sino reescribir quién debía gobernarlos y cómo debían convivir. Hoy, al seguir su huella desde la cuna de Macedonia hasta las orillas del Gran Río, veremos cómo ese plan, si es que realmente existió como tal, fue sembrado en sus primeros años y alimentado por decisiones que provocaron tanto fascinación como horror. Macedonia en la frontera del mundo griego, no un reino pequeño y aislado, sino una potencia forjada por reformas militares y matrimonios dinásticos. Allí nació Alejandro, en el 356 a.C., hijo de Felipe II y Olimpia. Felipe transformó a Macedonia en una máquina de guerra, reorganizó la falange, introdujo tactos logísticos y creó una estructura política que permitía consolidar poder a gran escala. Olimpia, por su parte, impregnó en su hijo una tradición mítica y religiosa. Era una mujer sofisticada y enigmática, proveniente de Epiro, con un parentesco que se mezclaba con cultos heroicos y una visión del mundo donde los dioses y los héroes encontraban lugar en la historia personal. En el cruce entre la disciplina del padre y la devoción casi mística de la madre, creció Alejandro. La figura de Aristóteles en la infancia y juventud del joven príncipe fue decisiva. El gran filósofo fue su tutor desde los 13 hasta los 16 o 18 años y enseñó al joven a leer la naturaleza como un texto, a entender la política como ciencia y la épica como modelo de acción. Aristóteles no educó un simple militar, instruyó a un hombre que aprendería a juntar la razón con la ambición heroica. La presencia de la Ilíada en la educación de Alejandro no era ornamental, Aquiles fue su espejo. Según relatos antiguos, Alejandro se llevó consigo una copia de Homero a todas sus campañas. Que leyera la vida de Aquiles y la interpretara como mandato es una reconstrucción plausible basada en esos testimonios. La idea de emular a los héroes fue una brújula de su comportamiento público. Los primeros signos de carácter aparecen en episodios que las fuentes no dejan al azar. Plutarco cuenta que de niño Alejandro sobornó a los criados que perdían su indulgencia con el caballo salvaje llamado Bucéfalo. La escena no es solo una anécdota de Doma, es una metáfora temprana del dominio personal. En la reconstrucción basada en relatos, se imagina al joven príncipe entendiendo que el control de lo salvaje, de lo imprevisible, requiere más que fuerza, requiere comprensión. Bucéfalo será en adelante un símbolo recurrente de Alejandro, un compañero de batallas y una extensión de su identidad. La adolescencia de Alejandro coincide con la primera exposición al poder real. Durante la ausencia de Felipe en campañas, Alejandro ejerció una regencia temprana, enfrentando rebeliones, tomando decisiones de gobierno y, según algunas fuentes, demostrando desde joven una mezcla de templanza y firmeza que sorprendió a los cortesanos más veteranos. La instrucción militar de su padre y la formación intelectual con Aristóteles se combinaban en un temperamento donde la audacia venía junto a la reflexión. La muerte de Felipe, en el 336 a.C., abrió la puerta a un momento crítico. Las circunstancias del asesinato, relatadas de manera diferente por las fuentes antiguas, son por sí mismas un campo de especulación que debemos tratar con cautela. No afirmaremos conspiraciones no demostradas. En cambio, veremos cómo el vacío de poder fue un factor que aceleró la carrera del joven rey. Alejandro, apenas con 20 años, se movió con rapidez. La acción no fue solo de ambición personal. Era, según la evidencia de sus movimientos, una apuesta por la continuidad del proyecto militar y por la imposición de autoridad en un espacio donde la fragmentación podía ser letal. Contra todas las expectativas externas y quizá contra la prudencia de algunos, Alejandro no mostró indecisión. Su primer gran gesto de consolidación interna fue la represión de las ciudades griegas que se atrevieron a dudar de su legitimidad. Tebas, que se levantó en una rebelión temprana, fue sitiada. La ciudad quedó destruida como ejemplo para otras polis. Si en la mirada de Alejandro había algo de heroísmo trágico, en sus actos políticos aparecía también la mano del estratega que entiende que el símbolo puede tener más eficacia que la mesa de negociaciones.
En el cierre de Tebas se lee ya una contradicción que será constante, la combinación de clemencia simbólica con violencia ejemplar. Mientras tanto, la idea de una empresa mayor fermentaba, no solo preservar la hegemonía macedonia en Grecia, sino dirigir esa fuerza militar hacia Oriente. La antigua aspiración de Felipe de castigar a Persia por sus invasiones previas a Grecia no murió con él. Alejandro la recogió y la articuló en un proyecto propio. La campaña asiática se presentó como venganza y restauración, pero en la mente del nuevo monarca pudo adquirir otras dimensiones, la oportunidad de crear algo nuevo donde las reglas de la política serían reescritas. Antes de cruzar el Helesponto, hay que detenerse en la psicología del grupo que acompañó a Alejandro. Los hombres que marcharon no eran fanáticos por defecto, eran soldados curtidos y oficiales leales a la vez que preocupados por sus propias costumbres. Que Alejandro fijase en ellos el respeto y el afecto no fue solo un asunto de manipulación, su carisma personal era real. Las fuentes describen escenas cotidianas, banquetes, vigilias, comidas compartidas bajo las estrellas. La intimidad entre el rey y sus tropas se forjaba en el barro de las marchas y en la sangre de las escaramuzas. Hefestión se destacó siempre como compañero íntimo, según los relatos, el más cercano en amistad, confidente y figura que representaba la lealtad afectiva del entorno de Alejandro. Esa relación personal moldeó decisiones y proporcionó apoyo emocional en el fragor de una empresa que, hacia el este, se volvería cada vez más agotadora. Es en estas relaciones donde podemos empezar a rastrear los primeros indicios del secreto interpretativo, la idea de que Alejandro quiso integrar pueblos. No es todavía la adopción pública de prácticas persas ni los matrimonios que vendrán. Es la semilla que crece en la convicción de que el dominio no basta si no es acompañado por la aceptación. Los relatos antiguos muestran a Alejandro respetando templos, mostrando deferencia ante cultos locales y, en ocasiones, tratando a las familias de enemigos vencidos con una mezcla de consideración y cálculo político. Su gesto frente a la familia de Darío, tras la batalla de Isos, es un ejemplo temprano de aquello que se interpretará más adelante como política de integración. No solo someter, sino incorporar. Antes de continuar, vale la pena hacer una pausa y preguntar, ¿por qué un plan de fusión sería considerado prohibido? La respuesta tiene raíces en la estructura social macedonia y en la mentalidad de sus élites. Macedonia no era una polis griega cualquiera, su definición de lealtad estaba fuertemente tejida alrededor de la identidad militar y aristocrática. La oferta de Alejandro de dar paso a nuevos vínculos sociales, culturales y políticos debía leerse como una amenaza a la exclusividad de la élite que había hecho grande a Macedonia. Si se abría la puerta a una aristocracia mixta, el privilegio de los vencedores se diluía, y esa dilución, para muchos oficiales veteranos, equivalía a traición. Si te interesan estas historias profundas, suscríbete para no perder los próximos capítulos. La campaña asiática empezó a perfilarse no solo como una venganza histórica, sino como un test paso a paso de un experimento político en formación. Cruce del Helesponto, batalla del Gránico. Cada victoria extendía la leyenda de Alejandro y ponía a prueba su ambición de reconfigurar autoridades. El paso por Asia Menor no fue solo militar, fue una larga serie de encuentros con culturas que exigían flexibilidad. Las administraciones locales, los sátrapas persas y las ciudades griegas sometidas presentaron retos distintos. En muchas de esas plazas, Alejandro combinó la espada con la diplomacia. Colocó guarniciones, reorganizó estructuras fiscales en la medida necesaria y nombró a hombres de confianza en cargos claves. En algunos casos, mantuvo a las élites locales, en otros, las sustituyó por colaboradores macedonios. Esa oscilación entre continuidad y reemplazo es en la práctica la forma inicial de su arte de gobernar. La primera gran batalla significativa en Asia fue el enfrentamiento en el río Gránico en el 334 a.C. Las fuentes relatan que Alejandro, joven y audaz, lideró la carga cavando en el corazón del combate con una visibilidad pública que impresionó a sus hombres y atemorizó a sus enemigos.
El río, que no es un escenario heroico por dimensiones sino por circunstancias, se convirtió en el lugar donde Alejandro demostró que su liderazgo no era meramente teórico. La victoria abrió la puerta para la penetración hacia el interior de Asia Menor y permitió además que creciesen ciertos rasgos de conducta en su gobierno. La amalgama entre generosidad ritual frente a ciudades que se rendían y castigos despiadados hacia los que resistían. Después del Gránico vino Isos, una victoria que demostró no solo habilidad táctica, sino capacidad para manejar las consecuencias simbólicas de la guerra. En Isos, Alejandro se enfrentó a Darío III en persona. Los relatos describen escenas donde la familia de Darío, tomada prisionera por los macedonios, recibió un trato que combinaba humillación política con protección personal. En la reconstrucción basada en relatos, aquella escena puede leerse como una demostración deliberada, mostrar poder sin destruir la posibilidad de futuras negociaciones. Darío fue derrotado en el campo, pero Alejandro lo trató con un respeto que incomodó a algunos de sus oficiales más duros. ¿Era esto mera estrategia de guerra o parte de un plan mayor para incorporar a las élites persas en un nuevo sistema de gobierno? La respuesta no es sencilla, y es ahí donde nace la hipótesis del secreto prohibido. La marcha hacia Tiro mostró otra faceta del carácter de Alejandro, la paciencia y la crueldad calculada. El cerco de Tiro duró meses y la resistencia de la ciudad convirtió al asedio en una empresa costosa. Alejandro, en un gesto que combinó pragmatismo militar y advertencia política, llevó a cabo una campaña que terminó con la captura y castigo de la ciudad. No es necesario estetizar la violencia para comprender su función. Las acciones en Tiro enviaron un mensaje a otras ciudades costeras sobre el precio de desafiar la campaña de Macedonia. Al mismo tiempo, en otras ciudades, Alejandro intentaba guardar tradiciones religiosas y mantener templos, un contraste que muchos de sus contemporáneos no supieron conciliar. ¿Qué valor tenía mostrar reverencia a los santuarios orientales mientras arrasaba a quienes se resistían? La respuesta puede hallarse en la lógica de construcción de legitimidad, conservar lo sagrado mientras se cambia lo político. En Egipto, Alejandro encontró una oportunidad singular para moldear su imagen como conquistador y fundador. La visita al oráculo de Amón en Siwa, que las fuentes narran con tonos casi míticos, reforzó en la imaginación colectiva la idea de que su destino estaba vinculado a los dioses del lugar. Según algunas versiones antiguas, el oráculo lo reconoció con tintes semidivinos. Esa afirmación, no exenta de ambigüedad, comenzó a elevar la figura de Alejandro más allá del simple rey victorioso. La fundación de Alejandría, aunque pragmáticamente ubicada para fines estratégicos y comerciales, también puede leerse como un gesto de política cultural, crear centros urbanísticos donde se mezclasen poblaciones, saberes y tradiciones. Si la ciudad fue planeada como puerto, fue también un laboratorio de convivencia entre griegos, macedonios y orientales. El avance hacia Persia culminó en la entrada a Persépolis, la gran ciudad imperial. El episodio del incendio de Persépolis representa uno de los momentos más problemáticos de la vida del conquistador. Las fuentes ofrecen versiones distintas. Algunos autores antiguos atribuyen el fuego a la imprudencia de Alejandro o al fervor vengador que conducía a la destrucción simbólica del poder persa. Otros lo ven como una celebración que se salió de control. Plutarco y Diodoro recogen testimonios que no son coincidentes. Aquí debemos ser rigurosos. No podemos afirmar una intención única y clara. Lo que sí es observable es que el incendio de Persépolis quedó como una imagen poderosa, una ruptura entre la magnificencia persa y la nueva hegemonía macedonia. ¿Fue un acto deliberado para eliminar símbolos de poder o un exceso ritual que se transformó en destrucción? La historia nos deja con preguntas. Poco a poco, mientras Alejandro seguía avanzando, su conducta fue acumulando rasgos que hoy permiten sostener la hipótesis del secreto prohibido. No se trataba solo de dominar mediante la guerra, se trataba de intentar reconfigurar la legitimidad. El uso de títulos persas, la adopción ocasional de prendas orientales, la tendencia a integrar elementos religiosos locales y, eventualmente, las decisiones administrativas apuntan en dirección a una estrategia más compleja que la mera anexión territorial. Pero ese camino no era lineal, ni exento de resistencias internas.
En este punto de la narración es imprescindible subrayar algo central. Las fuentes con que contamos provienen de escritores que vivieron siglos después o que tomaron testimonios de camino. Arriano, que escribió una de las historias más completas de Alejandro, se basó en fuentes cercanas a las campañas, pero su obra llega a nosotros filtrada por la tradición. Plutarco, cronista de la vida de los grandes hombres, ofreció anécdotas y juicios morales que iluminan, pero también ensombrecen. Por tanto, cuando afirmamos que Alejandro hacía esto o aquello, debemos recordar que muchas veces trabajamos con reconstrucciones plausibles. La hipótesis del secreto no se sostiene por un documento único, se sostiene por una constelación de gestos, políticas y consecuencias que, leídas en conjunto, sugieren la existencia de un intento deliberado de integración. Mientras las tropas avanzaban hacia el corazón del imperio persa, la convivencia cotidiana entre el núcleo macedonio y los pueblos conquistados fue un campo de batalla silencioso. La creación de nuevas ciudades, las redistribuciones de tierras y las políticas de nombramiento no solo transformaron la geografía política, empezaron a hacer visibles tensiones de identidad. Era inevitable que los oficiales macedonios, que veían en su servicio la recompensa heroica, desconfiaran de un proyecto que erosionaba las fronteras entre vencedores y vencidos. La mezcla de admiración por la cultura oriental y desprecio por su política fue una mezcla explosiva en el seno mismo de la élite macedonia. En el tejido íntimo de Alejandro, el peso de la amistad y del afecto funcionó como contrapeso constante a las presiones del poder. Hefestión, su amigo de toda la vida, fue más que un compinche militar. Fue a menudo la figura que recordaba al rey su humanidad. Las fuentes hablan de una relación profunda, cuya pérdida más adelante tendría consecuencias devastadoras. Roxana, una joven noble de Asia Central que Alejandro tomó como esposa tras la campaña en Bactria, simboliza otra dimensión de su proyecto. No solo privilegiar alianzas políticas, sino sellarlas con vínculos personales que cruzaran las fronteras culturales. Estos matrimonios, más adelante, serían parte explícita de la política de integración. Al acercarse a la planicie que separa Occidente de Oriente, Alejandro ya no es únicamente el caudillo victorioso que barre ejércitos. Comienza a mostrarse como una figura que imagina un orden nuevo. Pero dicha imaginación se alimenta de contradicciones. Su veneración a templos y héroes convive con episodios de brutalidad. Su afán de integrar choca con las sospechas de una aristocracia que no quiere perder sus prerrogativas. Estas tensiones acabarán, con el tiempo, por abrir fracturas, cuyo eco perdurará tras su muerte. Llegamos así al punto en que Alejandro decide cruzar el Helesponto. La escena del paso es, en los relatos, arquetípica. Anuncios de sacrificios, preparación de naves, la sensación de que se estaba bordeando una frontera no solo geográfica sino simbólica. La travesía es, en sí misma, un paso de lo conocido a lo desconocido, una declaración de intenciones. Cruzar aquel brazo de agua implicaba enfrentarse a un imperio vasto y antiguo, con una maquinaria administrativa y cultural muy diferente a la que los macedonios conocían. Pero Alejandro no se dio por vencido. Al pisar suelo asiático, la maquinaria de conquista se puso en marcha con una combinación de energía y cálculo. La rapidez con la que el ejército macedonio fue imponiéndose en las provincias costeras dio a Alejandro la base logística necesaria para pensar más allá de la simple victoria militar. Y con cada ciudad que caía, con cada sátrapa que renunciaba a su autonomía, la idea de gobernar un mundo más amplio crecía en su mente. ¿Sería posible que un solo hombre consiguiera no solamente conquistar, sino también transformar la estructura de poder hacia una mixtura política? Esa pregunta comenzó a cobrar cuerpo entre sus gestos y decisiones. Y para entender por qué esa posibilidad resultaba, en muchos casos, prohibida, hay que recordar que construir una nueva élite significaba transgredir privilegios y valores establecidos. La primera parte de este camino nos deja ante un Alejandro en movimiento, un joven rey que combina la liturgia heroica con la técnica militar, cuyos primeros actos muestran una visión política más amplia de lo que suele verse en la lectura rápida de sus victorias. El secreto que proponemos no es un complot secreto redactado en tinta invisible, es una hipótesis interpretativa que liga sus gestos, sus decisiones y sus contradicciones en una línea coherente. Esa hipótesis ayudará a explicar por qué, años más tarde, muchas de las medidas que intentó fueron suprimidas, malinterpretadas o incluso borradas por quienes vinieron después.
En las semanas siguientes de campaña, mientras las columnas macedonias avanzaban hacia el corazón persa, los hombres de Alejandro empezaron a percibir cambios que estaban aún por definirse. Homenajes en templos desconocidos, ceremonias que mezclaban ritos, señores locales que a veces eran preservados y otras veces reemplazados. Cada gesto político era a la vez una maniobra de gobierno y una prueba sobre la aceptación de una nueva idea, la de que la autoridad podía estar legitimada por algo que no fuese exclusivamente la sangre y el origen. Esa prueba necesitaba tiempo, paciencia y acuerdos que no siempre estaban disponibles. Es aquí, en la tensión entre la rapidez de las conquistas y la lentitud de la integración cultural, donde radicaba la mayor dificultad del proyecto de Alejandro. Gobernar un imperio no es lo mismo que levantarlo con la espada. Las ciudades, los templos, los sistemas fiscales y las identidades culturales no se adaptan de buen grado a órdenes impuestas desde fuera. Integrar élites requiere concesiones que erosionan la idea tradicional de recompensa militar, y allí, en ese punto, se fragua la resistencia que convertirá cualquier proyecto de mezcla social en algo visto como herejía por los defensores del status quo. La campaña hacia el interior y la política de Alejandro apenas empiezan a mostrarse en su complejidad. Por ahora, lo que tenemos son signos, decisiones y reacciones. Una mezcla de audacia, simbolismo y cálculo. Hombres que lo siguen con devoción y otros que lo miran con suspicacia. Un rey educado para pensar en grande y un entorno que no siempre está preparado para aceptar esa grandeza cuando se manifiesta como alteración del orden establecido. La travesía hacia Asia, entonces, es más que una ruta militar. Es el comienzo de una obra política cuya magnitud, sus defensores y sus enemigos aún quedan por definir. La travesía hacia Asia no fue solamente una línea roja trazada en un mapa. Fue el inicio de una empresa que obligaría a Alejandro a convertir su victoria en gobierno, y ese paso demostró ser infinitamente más difícil. A medida que penetraba en el corazón del imperio persa, las decisiones militares dieron paso a decisiones administrativas. La sangre en el campo dejó lugar a los pactos en los palacios. Allí, entre sátrapas, templos y mercados, se empezó a perfilar con mayor claridad aquello que muchos de sus hombres no terminarían de comprender: la tentación de transformar al conquistador en algo más que un vencedor, en arquitecto de un nuevo orden. Las fuentes antiguas no siempre coinciden en el detalle, pero la concordancia en ciertos gestos es significativa. Alejandro no fue un mero ocupante que saqueó y partió. Fundó ciudades, reorganizó territorios, mantuvo y en ocasiones restituyó cultos locales. Desde su entrada en Asia Menor hasta la llegada a los dominios centrales del imperio aqueménida, la política de Alejandro osciló entre la prudencia administrativa y la ambición simbólica. Algunas decisiones obedecieron a la lógica inmediata de la guerra, otras sugieren intenciones más duraderas. Una de las prácticas que más irritó a los macedonios fue la adopción de costumbres de la corte persa. No se trató únicamente de ornamento, la ceremonia del palacio, las reconciliaciones públicas, el uso de títulos y la asunción de gestos de reverencia, que muchas crónicas llaman prosquinesis, crearon una nueva coreografía del poder. Para un oficial macedonio criado en la austeridad y la fraternidad de armas, inclinarse frente a un monarca con rasgos orientales podía leerse como humillación colectiva. Los relatos conservados por Arriano y Plutarco describen debates acalorados en torno a estos cambios. Unos defendían que eran mera estrategia para ganarse a los súbditos, otros que eran señales de traición a la identidad macedonia. Es en este conflicto cultural donde la tesis del secreto prohibido encuentra su terreno más firme. Si la integración debía lograrse en la práctica, era preciso que los vencedores abandonaran ciertas exclusividades. Ese abandono equivalía para muchos a perder la recompensa simbólica de la victoria. Las decisiones de Alejandro en materia de matrimonios fueron quizá la expresión más explícita de ese programa integrador. La boda colectiva celebrada en Susa, donde hombres griegos y macedonios se unieron a mujeres persas y medios, ha sido leída por muchos historiadores como un acto deliberado de fusión de élites. En esa ceremonia, Alejandro tomó como esposa a Roxana, pero no se detuvo allí. Intentó institucionalizar una aristocracia mixta que compartiera vínculos de sangre.
La lógica era clara: si las familias se entrelazaban, los intereses se mezclarían y la lealtad dejaría de ser únicamente étnica. Sin embargo, esa misma lógica despertó odios. Para los mandos veteranos que habían repartido botín y honores entre sus pares, la concesión de privilegios a orientales era una afrenta directa a la justicia de armas. No puede simplificarse la respuesta macedonia como una reacción puramente conservadora. Muchos oficiales aceptaron ventajas personales por la nueva estructura. Otros, sin embargo, sintieron que la esencia de su identidad estaba siendo vendida. El asesinato de Filotas, la ejecución de Parmenión, si bien estas tramas pertenecen a momentos anteriores, y los episodios de tensiones internas revelan que no hubo un único bloque homogéneo detrás de Alejandro. La fidelidad se mezcló con la sospecha, la ambición con la decepción. En el transcurso de las campañas orientales, esa ambivalencia estallaría en episodios dramáticos. Uno de esos episodios fue la muerte de Clito el Negro, algo que dejó una huella profunda y duradera en la memoria de la expedición. Según las fuentes, Clito, un veterano de la vieja guardia, llegó a reprochar a Alejandro su adopción de costumbres persas y su trato a los nativos. La discusión derivó en una confrontación en la que Alejandro, en un trance impulsado por la bebida y el furor, mató a su antiguo compatriota. Los cronistas antiguos lo relatan como un episodio de violencia personal cargado de significado político. La muerte de Clito simbolizaba el conflicto entre la vieja Macedonia y el proyecto de mestizaje del rey. Aquí, nuevamente, la lectura del secreto cobra fuerza. Cuando las disputas por la identidad desembocan en sangre, el proyecto integrador deja de ser una mera idea y se convierte en una línea divisoria que determina lealtades. Otro punto crucial fue la gestión de Persépolis, la vieja capital persa. El incendio que destruyó gran parte de la ciudad es uno de los episodios más debatidos. Las fuentes ofrecen versiones diferentes. Algunos autores atribuyen el fuego a una celebración que se descontroló, otros a una decisión política que simbolizaba la destrucción del pasado. Sea cual fuere la causa, lo cierto es que la quema de Persépolis no borró la intención de Alejandro de legitimar su dominio a través de símbolos antiguos. Sus gestos, deferencia ante cultos, ofrendas, visitas a santuarios, indicaban que buscaba resonancia y aceptación en términos que fueran familiares para los pueblos sometidos. Tal vez pensó que, destruyendo los centros políticos, podía mantener los elementos religiosos y culturales que facilitaban la gobernanza. La combinación de destrucción y preservación es un rasgo que define con dolorosa claridad su modo de operar. La campaña hacia Asia Central introdujo otras variables. En Bactriana y Sogdiana, Alejandro tuvo que enfrentarse a un terreno más difícil, guerrillas, fortificaciones guerrilleras y un paisaje que desgastaba al ejército. Fue en estas campañas donde la habilidad política se volvió imprescindible. Mantener el control de una región tan fragmentada exigía no solo armas, sino alianzas con señores locales y un entendimiento de las estructuras tribales. Alejandro empleó tanto la fuerza como la persuasión. En algunas ocasiones incorporó a líderes locales mediante el matrimonio o asignándoles responsabilidades en la nueva administración. Allí también se probó su idea de una nueva nobleza: uniones matrimoniales entre macedonios y locales, nombramientos de funcionarios mixtos, concesiones de tierras. Era, de nuevo, el modelo de integración aplicado en zonas donde la cohabitación forzada habría demostrado ser inviable sin la cooperación de las élites autóctonas. El paso hacia la India abrió un nuevo capítulo. A orillas del Hidaspes, el río moderno Jhelum, Alejandro se enfrentó a Poros, un rey indio que desplegó una caballería y una infantería robustas y empleó elefantes de guerra, un elemento desconocido para los macedonios hasta entonces. La batalla del Hidaspes se caracteriza, en las fuentes, por la cautela de Alejandro y su capacidad de adaptación. Arriano detalla maniobras de engaño y cruces nocturnos que permitieron neutralizar algunas ventajas enemigas. La victoria fue lograda con costes y con demostraciones de respeto posterior hacia Poros. Alejandro, según los relatos, trató a Poros con honor y le permitió no solo conservar el trono, sino incluso ampliarlo bajo protección macedonia. Esta decisión encaja en la pauta interpretativa, la integración mediante el reconocimiento de la autoridad local. Fue de nuevo política con rostro humano.
Pero la campaña al oriente también dejó signos de agotamiento. El ejército, tras años de marchas sin tregua, comenzó a mostrar signos de cansancio y desgaste moral. El motivo que obligó a Alejandro a detener su marcha fue en buena medida la mutinería en el Ifasis. Los soldados, algunos veteranos que habían dejado atrás familias en Grecia y anhelaban volver al hogar, se negaron a continuar hacia el Ganges. La convicción heroica del rey chocó con el límite del cuerpo y del ánimo colectivo. Alejandro, que había pensado en seguir avanzando hasta los confines del mundo conocido, se vio forzado a aceptar la voluntad de sus tropas. Ese momento marca quizás, con más transparencia que cualquier otra escena, la tensión entre el proyecto personal del monarca y la realidad corporativa de su ejército. La idea de conquistar no bastaba para sostener la empresa de crear un nuevo orden si los hombres que lo sostenían no compartían la misma paciencia histórica. Las pérdidas personales coincidieron con este desgaste colectivo. La muerte de Hefestión, su amigo más cercano y compañero de armas, supuso un golpe de una intensidad difícil de medir desde fuera. Las fuentes narran un duelo profundo, con rituales y excesos que indican el hueco humano dejado por esa pérdida. Para Alejandro, la muerte de Hefestión fue no solo una tragedia íntima, sino un punto de inflexión emocional que amplificó su vulnerabilidad. La relación entre ambos, entendida por los antiguos como una de las más estrechas del grupo, proporcionaba al rey sostén moral. Sin ella, la fatiga del cuerpo y del ánimo se hizo más visible. Es razonable sugerir que esa herida afectó decisiones posteriores, la búsqueda de consuelo en rituales, la intensificación de actos simbólicos y la irritabilidad frente a la oposición. No afirmaremos que la muerte de Hefestión determinó de manera única el desenlace político. Sí diremos que fue un catalizador emocional que agravó tensiones ya existentes. Aunque Alejandro intentó consolidar su obra reorganizando administraciones y creando centros urbanos, la realidad posconquista mostró que sin una base institucional fuerte, el arte de gobernar se vuelve frágil. La fundación de ciudades llamadas Alejandría no era un gesto meramente personal ni un capricho, eran puntos de control logístico y cultural destinados a asegurar presencia helénica y facilitar el comercio. Pero también funcionaban como nodos de difusión de lengua, costumbres y comercio que en el largo plazo contribuirían a la era helenística. En la práctica, sin embargo, estas ciudades coexistieron con estructuras locales persistentes, la mezcla fue variada y desigual. En ese proceso, la reacción de sus propios oficiales se volvió cada vez más relevante. Los diálogos fechados por los cronistas clásicos muestran resentimientos, la percepción de que los buenos puestos, las riquezas y los honores comenzaban a redistribuirse en formas que no reconocían la recompensa tradicional de la sangre y la espada. La incorporación de persas a comandancias, la elevación de colaboradores orientales y la búsqueda de una legitimidad cosmopolita representaban una ruptura respecto a la norma macedonia. Alejandro argumentaba que la nueva escala exigía soluciones nuevas. Sus detractores replicaban que todo lo que él proponía erosionaba la justa remuneración por la victoria. Ambos discursos tenían parte de verdad. La construcción de un imperio implica prácticas que desafían las lealtades previas. Lo que distingue el caso de Alejandro es que muchas de esas prácticas se concretaron con rapidez y a gran escala, sin periodos largos de transición. Aproximándonos al final de su vida, Alejandro parecía empeñado en dejar un orden más que en dejar solo fronteras. En Babilonia, la capital administrativa que sintetizaba la ambición oriental, su intención de reorganizar se volvió casi obsesiva. Planeaba reformas imponentes, reordenaciones de caminos, una unificación monetaria, proyectos urbanísticos y la institucionalización de matrimonios mixtos entre las élites. Todo indicaba que el rey no concebía su obra como efímera. Para entender la consecuencia de este impulso, hay que recordarlo en su doble dimensión. Por un lado, un proyecto audaz de integración que podría haber sentado las bases de un mundo políticamente mixto. Por otro, un conjunto de medidas que generaron enemigos poderosos entre quienes interpretaban la integración como pérdida de estatus. La muerte de Alejandro en Babilonia, en la primavera del 323 a.C. Precipitó lo inevitable, el derrumbe de un plan que nunca llegó a atravesar plenamente la prueba del tiempo. Las circunstancias exactas de su fallecimiento han generado innumerables conjeturas.
Entre las hipótesis propuestas por la historiografía moderna figuran enfermedades infecciosas, paludismo o fiebre tifoidea, complicaciones derivadas de heridas de guerra, intoxicaciones accidentales e incluso la posibilidad de envenenamiento. Las fuentes antiguas mismas ofrecen versiones dispares y en ocasiones contradictorias. La prudencia histórica nos obliga a presentar estas explicaciones como posibilidades más que como certezas. No podemos demostrar una sola causa con la evidencia que conservamos. Sí podemos decir que la muerte fue repentina y que dejó al imperio sin un sucesor designado, lo que creó un vacío de poder explosivo. La disputa por el cuerpo de Alejandro es otro episodio que revela la fragilidad de su proyecto sin la guía del fundador. Tras su muerte, el combate por su sepultura se convirtió en un acto político. Algunos de los generales, Ptolomeo entre ellos, maniobraron para apropiarse del cadáver, consciente del valor simbólico que representaba. Ptolomeo desvió la procesión fúnebre y, según relatos, llevó el cuerpo a Egipto, colocándolo primero en Menfis y luego en Alejandría, donde tendría resonancia en la memoria helénica y oriental. Ese acto no fue accidental. Controlar el cuerpo equivalía a controlar el mito y, en última instancia, una forma de legitimar la propia posición en la sucesión. La disputa por el cadáver anticipa así la fragmentación que estaba a punto de ocurrir. El cierre de la figura personal desembocó rápidamente en la fractura política. Los generales, los diádocos, se enfrentaron en alianzas y guerras por el territorio, el botín y la prestigiosa herencia de Alejandro. Así nacieron los reinos helenísticos, Seleuco en Asia Oriental y en vastos territorios de Asia, Ptolomeo en Egipto, Antígono y sus descendientes en Asia Menor, Lisímaco en Tracia, entre otros. La promesa de una aristocracia mixta quedó, en muchos lugares, simplemente en gestos y en matrimonios que no lograron desbordar plenamente las lealtades tradicionales. La mayoría de territorios terminaron fragmentados en estados dirigidos por ex generales que buscaban sus propios intereses, no la integración universal que quizá Alejandro había imaginado. Y sin embargo, la historia no es lineal. Aunque el proyecto político del rey se deshizo en la contienda, su huella cultural sobrevivió con fuerza. La helenización de ciudades, la difusión de la lengua griega como herramienta administrativa y cultural, la fundación de centros de saber y el intercambio comercial entre Oriente y Occidente son testimonios de una transformación de largo alcance. Las ideas, las monedas, los templos, las escuelas y los matrimonios dejaron un rastro que transformó el mundo mediterráneo y asiático durante siglos. En ese sentido, la hipótesis del secreto prohibido adquiere una doble lectura. No solo habría existido la intención de crear una nobleza mixta y un orden político renovado, sino que muchas de las dimensiones culturales de ese proyecto sí sobrevivieron y se expandieron, aunque en formas distintas a las previstas por su autor. ¿Cómo valorar entonces la hipótesis central que hemos llamado el secreto más prohibido? Hay argumentos sólidos a favor y objeciones igualmente considerables. Entre las evidencias que apoyan la tesis se cuentan los matrimonios colectivos de Susa, el trato a familias reales vencidas, la asunción de títulos y ceremonias orientales, la elevación de colaboradores locales a cargos relevantes y la fundación de ciudades destinadas a ser puntos de encuentro cultural. Estos hechos conforman una constelación coherente, no son actos aislados o contradictorios si se leen bajo la hipótesis de que Alejandro buscó una legitimidad híbrida. Además, su educación con Aristóteles y su fascinación por los héroes sugieren una mente predispuesta a pensar en grande y a modelar instituciones que sostuvieran una visión duradera. Sin embargo, existen objeciones importantes. La primera es la inconsistencia del propio Alejandro. Sus gestos integradores convivieron con episodios de dureza extrema, con matanzas y con castigos ejemplares. Esto sugiere que, más que un plan sistemático de ingeniería política, hubo decisiones tácticas y reacciones puntuales. La segunda objeción es la evidencia de que muchas de sus medidas fueron impopulares entre sus oficiales más cercanos y por tanto difíciles de sostener sin una estructura institucional madura. La tercera objeción es metodológica. Nuestras fuentes son posteriores y parciales. Es arriesgado afirmar la existencia de un diseño unitario cuando la política de Alejandro puede interpretarse también como pragmatismo de un conquistador que experimentaba sobre la marcha. A estas reservas hay que añadir otra, la naturaleza de la legitimidad en el mundo antiguo.
La autoridad se cimentaba tanto en la demostración de fuerza como en el reconocimiento religioso. Tratar de fusionar ambos elementos en una nueva forma política exigía no solo voluntad, sino aceptación social profunda. Alejandro, por brillante que fuera, gobernó sobre culturas con historias diferentes y arraigadas. La aceptación de una mezcla de élites no era automática. En buena medida, la reacción posterior de los diádocos habla por sí sola. Si el proyecto hubiera sido percibido como viable y estable, habría sido más rentable mantenerlo. La decisión de fragmentar y disputar el legado sugiere que los sucesores vieron más ventajas en la división que en la preservación del plan de integración. Pese a las dudas, la hipótesis interpretativa sigue siendo útil. Leer la vida de Alejandro con la idea de un intento sistemático de fundar una nobleza mixta ayuda a dar sentido a muchos gestos que de otra forma parecerían contradictorios, desde el honor a adversarios derrotados hasta la adopción de ceremonias orientales, desde la fundación de ciudades hasta la implementación de matrimonios políticos. No es una explicación cerrada que sustituya las demás, sino una lente más que aporta coherencia a una biografía repleta de tensiones. Los efectos culturales de sus iniciativas reivindican, incluso después de su desaparición política, el valor de la apuesta. La era helenística, esa larga etapa en la que lo griego y lo oriental se mezclaron en costumbres, arte, ciencia y religión, muestra que algo de la intuición de Alejandro persistió. Ciudades de nombre griego florecieron en Asia Central. La lengua se convirtió en vehículo de administración y saber, que se produjo un intercambio fructífero que transformó la antigüedad. En ese sentido, la prohibición que mencionamos en el título se refiere menos a una prohibición legal y más a una resistencia social y militar que impidió que el proyecto político del rey se consolidara tal cual él lo imaginó. Recrear qué habría pasado si su plan hubiera sobrevivido por más tiempo es, por definición, ejercicio contrafactual. Podemos imaginar un imperio donde las élites estuvieran cimentadas en lazos mixtos, en instituciones compartidas y en una identidad nueva que integrara lo helénico y lo oriental. Ese mundo podría haber reducido las fricciones étnicas y haber generado una cultura imperial más estable, o, alternativamente, podría haber generado nuevos tipos de conflicto. La historia no nos ofrece una solución única, únicamente nos muestra resultados tangibles, la difusión cultural que hoy asociamos con la helenización y la fragmentación política que llevó al dominio por reinos sucesores. En definitiva, el secreto prohibido, entendido como la hipótesis de un proyecto político-cultural deliberado para crear una nueva élite mixta, no aparece ante nosotros como una conspiración oculta con pruebas irrefutables, sino una interpretación que ayuda a enlazar gestos y políticas. Las evidencias dispersas, leídas en conjunto, sostienen la posibilidad de que Alejandro imaginara algo más que la extensión de su cetro, vislumbrara una reforma del modo en que se concebía la autoridad. Que esa idea resultara prohibida tiene sentido si entendemos la prohibición como la resistencia activa de quienes perdían privilegios y de las estructuras que preferían mantener la recompensa exclusiva de la victoria. La mirada histórica debe terminar con dos notas de prudencia. La primera, distinguir siempre entre lo que las fuentes nos permiten afirmar y lo que interpretamos. Arriano, Plutarco, Diodoro y otros nos ofrecen relatos valiosos, pero filtrados por siglos de transmisión y por orientaciones morales diversas. La segunda, aceptar la ambigüedad como parte del análisis. Las acciones humanas, sobre todo cuando se producen bajo el estrés de guerras y viajes infinitos, rara vez obedecen a un plan único y limpio. Alejandro fue, como hemos mostrado, un hombre hecho de contradicciones, visionario y violento, de corazón generoso y a la vez capaz de actos de extrema dureza, amante de la gloria heroica y arquitecto de decisiones administrativas. Hoy, al mirar su huella, vemos a un hombre que intentó algo que desbordaba su tiempo. Que su obra política no prospere tal cual él la imaginó no implica que su intuición fuera errónea. Muchas de las semillas plantadas por sus gestos siguieron germinando, transformándose en una nueva forma de mundo. Por eso, cabe una última pregunta que no pretende cerrar sino abrir la discusión. ¿Fue Alejandro un artífice pragmático que improvisó soluciones para gobernar lo conquistado, o fue verdaderamente el autor de un proyecto político intencional cuyo carácter prohibido lo condenó al fracaso? La respuesta probablemente combina ambas cosas. La historia, como siempre, permanece compleja. Si esta lectura te ha parecido sugerente o provocativa, comenta cuál de las facetas de Alejandro te interesa más: su genio militar, su proyecto cultural, su vida personal o la incógnita de su muerte.
Propón también otros temas que quieras ver desarrollados en próximos episodios. ¿La tumba perdida? ¿Las guerras de los diádocos? ¿Una biografía de alguno de sus sucesores? Me interesa saber cuál de estas rutas te gustaría explorar.